Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Y hoy te quiero hablar de algo muy interesante, algo muy importante también para nosotros, y lo vamos a ir entendiendo el por qué. Primeramente, ¿cuántos de aquí tienen un Dios que siempre supera las expectativas? Amén. Dios siempre va mucho más allá de lo normal, mucho más allá de lo ordinario, de lo que es suficiente, de lo que es justo. Dios siempre va mucho más allá de eso. Y la Biblia nos lo confirma muchas veces. Tan solo Malaquías 3:10, que es un versículo que hemos escuchado muchas veces, dice que pruébame y verás si no abro las ventanas de los cielos sobre ustedes y derramo bendición hasta que sobreabunde. Y esta es la parte que nos da la dirección de la enseñanza del día de hoy. Dice hasta que sobreabunde. Este versículo significa o nos da a entender que Dios no solamente quiere darnos, no solamente quiere bendecir tu vida, sino que quiere hacerlo de una manera sobreabundante, es decir, mucho más allá de la abundancia. ¿Cuántos quieren eso? Sí, esto tiene que ser algo que nosotros al escucharlo nos debe llenar de gozo, nos debe llenar de paz en el Señor, porque el deseo de Él es ir con nosotros mucho más allá de lo que es la abundancia. Otro versículo que nosotros conocemos también es Romanos 5:20. Y Romanos 5:20 termina diciendo, pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿sí? Son dos muestras en las cuales nosotros podemos ver cómo Dios no es un Dios que te dé lo que es solamente suficiente. Son dos muestras con las cuales podemos ver cómo la naturaleza de Dios es siempre ir mucho más allá de lo que nosotros podemos entender, de lo que nosotros podemos pedir, de lo que nosotros podemos necesitar, ¿sí? Dice que aún nos da la gracia en una forma sobreabundante. La gracia es aquello que nosotros nos permite ser aceptos para Él, ¿sí? Y dice que aún eso nos lo da de una manera sobreabundante, ¿sí? Dios es un Dios de lo sobre, ¿sí? Y la palabra sobre significa que, o quiere decir ir más allá, más de lo que es, algo por encima de, o algo que es más de la capacidad de, ¿sí? Algo que supera la capacidad de algo. Salmos 23:5 dice, Salmos 23:5 dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. ¿Qué significa la palabra rebosar? ¿Alguien sabe? Mucho más. La palabra rebosar significa que algo supere la capacidad, o sea, que un recipiente o algo esté tan lleno de algo que sus límites se vean superados y entonces eso se desborde, ¿sí? Ahora regresamos al versículo, dice aquí, has llenado mi copa a rebosar. Dios no solamente puede, sino que además quiere llenar primeramente tu vida de lo que Él es, de tal manera que lo que Él te da, como dice aquí en este versículo, sobrepase los límites que tú tienes, de tal manera que el compartirlo con otros sea algo inevitable, ¿sí? ¿Qué pasa si a este vaso le servimos más agua? ¿Y estás de acuerdo que el agua va a empapar todo lo que esté a su alrededor?
va a caer y va a mojar el piso, y a lo mejor si seguimos echándole se va a seguir por las escaleras, hasta el punto en el que puede llegar a mojar todo si nosotros derramamos más agua sobre este vaso. ¿Qué pasa si Dios derrama más de lo que Él es sobre tu vida? ¿Qué va a pasar con quien está a tu alrededor? ¿Qué va a pasar con todo lo que tú toques? ¿Qué va a pasar con todo lo que tú hagas? Exactamente, ¿sí? El deseo de Dios es darnos tanto de Él que lo que nosotros tenemos de Él sea algo inevitable, sea algo que tú no puedas como esconder, que tú puedas contener, que tú puedas decir: Dios, pues a mí me diste el gozo y yo veo que esa persona tiene necesidad, pero hoy no estoy de humor para poder acercarme y ayudarle. Hoy como que no estoy de ánimo, hoy como que no, algo me falta. Sino que el deseo de Dios es que tú estés tan lleno que aún sin darte cuenta lo estés haciendo. Que aún sin que te estés preocupado por ver cómo vas a hacerle para darle a la gente de lo que Dios te da a ti, lo vas a estar haciendo. Ese es el deseo de Dios. Y así como Él siempre va mucho más allá de lo que es justo, de lo que es lo ordinario, de lo que es lo normal, Dios también se manifiesta de manera sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? Segunda de Reyes 4:1. Si tú recuerdas, este pasaje bíblico lo tocamos hace no mucho tiempo en una enseñanza de diezmos y ofrendas. Y es la historia en donde una mujer viuda se acerca con el profeta Eliseo y le empieza a contar su situación. Le dice que su esposo ha muerto, que tiene una deuda, que aquellos que son sus acreedores le están amenazando con tomar a sus hijos como esclavos, porque en aquel tiempo era la manera en la que la deuda podía ser saldada. Y vemos cómo el profeta Eliseo le pregunta a esta mujer: ¿qué es lo que tú tienes? La mujer le dice: no tengo nada, nada más tengo una vasija con aceite y nada más. Y entonces el profeta Eliseo le da algunas instrucciones, le dice lo que tiene que hacer, le dice que consiga vasijas vacías, que vaya después y se encierre con sus hijos y que empiece a llenar cada una de esas vasijas. La historia nos dice, y la puedes leer del versículo 1 al 6, que la mujer obedece al profeta, consigue las vasijas prestadas, vasijas vacías, después va, se encierra con sus hijos y empiezan a llenar cada una de esas vasijas. Dice después, en el versículo 6, dice: cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él le respondió: ya no hay. Y dice la palabra que en ese momento se acabó el aceite. Aquí podemos nosotros encontrar algo que es impactante y que nos sirve a nosotros como una enseñanza muy grande para nuestra vida, porque nosotros estamos hablando de que Dios quiere derramar en nosotros lo que Él es, lo que Él tiene, de tal manera que lo estemos compartiendo a otros. Obviamente, cuando nosotros somos gente tan llena de Dios que somos capaces de compartirlo con otros, significa que nosotros estamos viviendo la plenitud, ¿o no? ¿O habrá alguien que pueda estar lleno de Dios que esté triste? ¿Habrá alguien que pueda estar lleno de Dios que esté preocupado? Porque la llenura de Dios va a echar fuera todo eso, ¿sí? Entonces nos dice aquí que el aceite sigue fluyendo a través de esa pequeña vasija para llenar las otras, mientras hay vasijas vacías ahí en ese lugar. Esto significa que si nosotros queremos que a través de nosotros esté fluyendo primeramente la presencia del Señor, que esté fluyendo los recursos, que esté fluyendo la sanidad, que esté fluyendo la prosperidad, que esté fluyendo el gozo, que esté fluyendo el perdón, que esté fluyendo la misericordia, nosotros vamos a ser los primeros que vamos a estar siendo llenos de eso para poder darle a otros. Y dice que eso no va a cesar mientras haya vasijas vacías a nuestro alrededor. ¿Cuántas personas conoces con necesidad? Ahora te pregunto, y si quieres de esta segunda pregunta no me contestes, ¿a cuántas de esas vasijas vacías has estado llenando tú?
Porque estamos viendo aquí que dice que el aceite siguió fluyendo a través de esa vasija mientras estaba siendo derramado sobre las otras. Mientras las otras estaban siendo llenas a través de lo que fluía de esa vasija, seguía fluyendo el aceite. Dice que cuando ya no hubo, cuando esa vasija ya no estaba compartiendo con otra más, entonces el aceite cesó. Te lo dejo para que lo reflexiones. Ahora, ¿estás de acuerdo que esto que estamos leyendo es algo sobrenatural? ¿Qué explicación podemos encontrarle a que de una pequeña vasija hayan sido llenas muchas más? No la hay. No podemos nosotros encontrar algo lógico, algo científico que nos pueda explicar cómo fue que muchas vasijas se llenaron por medio de una por la que estaba fluyendo el aceite. Y así es Dios. ¿Por qué crees que las cosas pasaron así? Esta mujer se sentía desamparada, se sentía de cierta manera abandonada por Dios, porque si nosotros recordamos, dice que cuando ella se acerca con el profeta, lo primero que empieza a hacer es de cierta manera como reclamar que ella estaba sola, que su esposo había sido un hombre que le había servido a Dios, que ahora tenía deudas, que no tenía nada. Y tuvieron que pasar las cosas de esta manera porque lo sobrenatural le muestra al mundo lo real que es Dios. Para que la mujer pudiera sentir realmente y pudiera entender que Dios tenía el cuidado de su vida, tuvo que pasar algo sobrenatural. Y hoy en día en el mundo así pasa. Hay mucha gente que no cree si tú llegas y le dices, oye, Dios te ama y quiere lo mejor para ti. ¿Es verdad o no es verdad eso? Claro que es verdad. Pero sabes que mucha gente dice, pues yo no he visto que Dios actúe a mi favor. ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió aquello? Cuando perdí lo otro. Y realmente hasta que pueden comprobar el poder sobrenatural de Dios es cuando se convencen de lo real que es Dios. Tan solo recuerda un poco, ¿qué provocó que tú pudieras quedarte cerca de la presencia de Dios después de que le conociste? Yo te puedo asegurar que tú pudiste haber tenido alguna experiencia que antes no tuviste, alguna experiencia que no pudiste explicar, algo extraño en lo cual tú no tuviste el control y que te impactó y que dijiste, Dios está aquí, Dios es real. O tú a lo mejor estabas viviendo alguna situación tan complicada que en el momento en el que empezaste a ver cómo empezó a actuar Dios en eso y empezó a traer soluciones y empezó a traer respuestas y empezó a abrir el camino en donde parecía que no, entonces dijiste, wow, Dios es real. Por eso lo sobrenatural de Dios es tan importante, porque si tú haces memoria de cómo empezaste a seguir a Dios, probablemente, casi seguro, es un hecho sobrenatural lo que impactó tu vida de tal manera que te acercaste más a Dios. Dios no solamente quiere darte todo de una manera sobreabundante, como ya lo vimos, no solamente quiere darte prosperidad hasta que sobreabunde, no solamente te está dando gracia de manera sobreabundante, sino que además Dios quiere hacer en ti cosas sobrenaturales y quiere hacer a través de ti cosas sobrenaturales. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que tú estés impactando la vida de otros, mostrando al mundo lo real que es Dios a través de lo sobrenatural que sucede en ti. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿cuántos conocemos la vida de Jesús? Nuestro Señor Jesús es, sin duda alguna, la persona más maravillosa que ha pisado este planeta, sin duda alguna. No podemos compararlo, no podemos decir si sí o si no, no podemos ponerlo a competir con algunos otros personajes. El Señor Jesús es la persona más que más ha impactado su vida a la vida de otros en este planeta. No hay más.
¿Y qué características tuvo la vida de Jesús? ¿Has leído un poquito acerca de los evangelios? ¿Qué pasaba a donde quiera que Jesús iba? Nosotros podemos recordar cómo la Biblia nos habla que Jesús le devolvió la vista a los ciegos. La Biblia nos habla acerca de cómo Jesús levantó a los paralíticos. La Biblia nos habla acerca de cómo hizo que los sordos escucharan de nuevo, cómo expulsó demonios de las personas, cómo convirtió el agua en vino. Jesús caminó sobre el mar. Jesús multiplicó los panes y los peces para dar de comer a una multitud completa. Jesús resucitó gente muerta. Y quiero que entendamos esto muy bien, porque cada una de estas cosas que acabamos de mencionar son cosas que no tienen explicación, son cosas sobrenaturales, son cosas que impactaron no solamente a los que vieron lo que estaba pasando, lo que Jesús hacía, sino también a aquellos que escucharon lo que había pasado con la vida de Jesús. La Biblia nos habla acerca de personas que fueron a un encuentro con Jesús porque le habían escuchado, porque habían escuchado hablar de Él, porque habían escuchado lo que Él había hecho, porque habían escuchado lo que sucedía cuando Él estaba. Y podemos encontrar varias personas que fueron a un encuentro con Jesús tan solo por lo que ellos conocieron que pasaba con Él, que hacía Él. Es decir, Jesús vivía en lo sobrenatural todos los días, haciendo milagros, haciendo señales. A través de su vida sucedieron los prodigios más impactantes que nosotros podemos ver. Pero todo eso lo llevó a que su vida fuera un instrumento para traer la vida de otros a los pies del Rey, a los pies de Dios. Jesús vino a esta tierra a revelarnos a un Dios sobrenatural. Jesús vino a mostrarnos a un Dios que actúa más allá de nuestra razón, más allá de nuestro entendimiento, más allá de lo que es lo ordinario, más allá de lo que es lo normal, porque vivió en lo sobrenatural de Dios. Volvió el corazón de la humanidad a Dios a través de vivir en lo sobrenatural de Dios. ¿Para qué hemos sido llamados nosotros? ¿Por qué hemos sido escogidos por Dios? Exactamente para eso. ¿Sí? Nosotros somos reconciliadores. Nosotros somos aquellos que vamos a atraer a aquellos que tienen necesidad, a aquellos que no conocen, que los vamos a traer a los pies de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? La estrategia es muy clara. Para Jesús, el vivir en lo sobrenatural provocó automáticamente que su vida fuera una vida que estuvo atrayendo a los pies de Dios a otros. Por eso te decía al principio, recuerda que fue lo que permitió que tú permanecieras en la presencia de Dios cuando le conociste. Y recuerda que fue lo primero que te atrajo. ¿Quién te invitó? ¿Con quién pudiste platicar? ¿Qué pudiste recibir que te impactó de tal manera que decidiste acercarte a la presencia de Dios? El Señor Jesús dejó algo muy claro que encontramos en Marcos 16, 17 y 18. Dice, estas señales, todo lo que acabamos de platicar, dice, estas señales acompañarán a los que crean. ¿Cuántos aquí creen? Dice, estas señales acompañarán a los que crean. Entonces nos está hablando a nosotros. Dice, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud.
Dice aquí, estas señales acompañarán a los que crean. Es decir, no solamente Jesús lo hizo, no podemos decir, pues claro, pues es que era Jesús. Él sí podía hacer eso, él sí podía orar por alguien y que sanara, él sí podía orar por un muerto y que resucitara, él sí podía hacer ese tipo de cosas porque era Jesús. Pero el mismo Jesús nos está diciendo aquí a nosotros que estas señales acompañarán a todos los que crean, a todos los que crean. ¿Qué significa? Que nosotros, tú y yo, tenemos que estar siendo parte de esta iglesia, y esta iglesia tiene que estar viendo y viviendo el poder sobrenatural de Dios todos los días. Todos los días. Y lo sobrenatural, sabes que a veces dejamos que en nosotros se pierda la capacidad de ser asombrados por Dios, porque cosas que Dios hace de una manera sobrenatural, nosotros las hacemos pequeñas, o decimos, claro, pues todo tiene una explicación y ahorita te voy a decir cómo fue que pasó esto, y empezamos a tratar de buscarle la explicación lógica a todo. Minimizamos algunas cosas. El hecho de que Dios todos los días nos regale una oportunidad para estar aquí, para vivir. Tan solo cada vez que nosotros respiramos, cada vez que podemos poner nuestra mano en nuestro lado izquierdo del pecho y sentir que algo se mueve ahí, eso es algo sobrenatural. No estás conectado a nada. Es Dios el que te está dando la oportunidad de vivir todos los días. ¿Nos impacta lo sobrenatural? ¿Queremos vivir más de eso? ¿Qué se necesita para que eso suceda? ¿Qué es necesario? Éxodo 3:2, por favor. Dice, estando ahí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Dice aquí que estaba Moisés ahí apacentando, cuidando a las ovejas, al ganado, y que de repente voltea y se da cuenta que hay un arbolito, un arbustito que está envuelto en llamas, pero que no se consume. ¿Sí? ¿Cuántas veces has visto la leña consumirse? Es algo que sucede rápido, o sea, tan solo en cuanto tú la pones empieza a cambiar de color, empieza a cambiar su aspecto, empieza a cambiar la firmeza que tiene, se empieza a doblar o se rompe. Y Moisés dice que volteó y que vio esa zarza que estaba envuelta en fuego pero que no se consumía. Entonces eso llamó su atención, ¿sí? Cosa que probablemente nosotros hayamos vivido también ya. Dice que ve eso que es raro, algo sobrenatural, algo que no era común, y entonces eso provoca que Moisés se acerque a ver qué estaba pasando. Después dice que cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, entonces fue cuando Dios lo llamó, cuando Dios le habló. Y fue llevado a él al lugar, a tierra santa. Dice que Dios le dice que se quite las sandalias porque el lugar que estaba pisando es tierra santa. Después de esto, si tú sigues leyendo, si eres curioso y sigues leyendo en tu casa, te vas a dar cuenta cómo a partir de aquí empieza Dios a hablarle a Moisés y le empieza a mostrar el propósito para su vida, ¿sí? Empieza a prácticamente decirle, Moisés, lo que tú estás viviendo
Nada que ver con lo que yo quiero que tú estés viviendo. Nada que ver con lo que quiero que pase en tu vida. Y le empieza a dar dirección, le empieza a dar los pasos a seguir, le empieza a decir a qué Dios lo ha llamado, le empieza a decir lo que tiene que hacer. Y a partir de ahí, cuando Moisés empieza a obedecer, Moisés puede ver cosas tan sobrenaturales como las plagas cayendo sobre Egipto. Moisés pudo ver una vara convertida en una serpiente, que no sé si sea algo que te impacte, pero, o sea, quiero que la entiendas. Imagínate que agarras el palo de la escoba y de repente se te hace ahí una serpiente. O sea, es algo que no podemos nosotros ni siquiera intentar explicar, no hay por dónde. Moisés pudo ver eso. Moisés pudo ver un mar completamente abierto para que él y el pueblo pudieran pasar por tierra seca y firme, que es también algo que, o sea, yo creo que tan solo de los de aquí, ¿cuántos soportarían la impresión de ver un mar abierto? O de plano ahí te quedas y pues ni para pasar porque ya no respondiste. O sea, muchas veces el estar parado frente al mar, el estar parado frente a la creación de Dios, muchas veces tan solo salirte aquí al estacionamiento y ver lo que nos rodea, te impacta. Imagínate ver un mar separado así para que tú pasaras allí en medio. Es algo que no, humanamente no tiene ni explicación ni nada. O sea, es algo que dices, o sea, bien pudo Dios haberles puesto un puente, no, mejor les abre el mar, porque así es Dios. Moisés pudo ver también cómo cayó pan del cielo, que a lo mejor cuando ya conocemos la historia y la hemos escuchado varias veces decimos, ah, sí, el maná del cielo. Pero imagínate en medio del desierto y que de repente te empiece a llover pan. O sea, es algo que, ¿cómo? Y después no solamente quedó en eso, sino que también pudo ver las codornices en el desierto. Cuando se empezaron a quejar de que ya el pan, y que, oye, es que pan del cielo pues ya está muy choteado, ¿no? Ya todos lo conocen, pues danos algo más a la onda, y entonces les manda codornices. Moisés pudo ver también cómo de una roca salió agua para que el pueblo pudiera tomar. Moisés pudo ver cómo mientras caminaban en el día una nube los cubría para que el sol no les diera directamente, y cómo en la noche había una columna de fuego que los mantenía con calor y que les daba luz. O sea, son cosas que decimos, o sea, solamente tú, Dios, puedes hacer algo así. Pero para que Moisés pudiera vivir eso y para que todas estas cosas pudieran suceder a través de su vida, fue necesario que primeramente Moisés tuviera un encuentro con el Dios de lo sobrenatural. Nosotros no podemos vivir en lo sobrenatural de alguien a quien no conocemos. ¿Por qué? Porque vas a ser el primero que va a dudar cuando Dios te diga algo. Porque vas a ser el primero en espantarse cuando algo sobrenatural suceda. Dice que Moisés fue atraído por ese hecho sobrenatural de que la zarza no se consumía, tuvo un encuentro con el Señor, recibe instrucciones de parte de Él y es obediente. Si tú te das cuenta, le dice ahí, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Imagínate, en medio del desierto, que te digan, quítate las sandalias. Nos está hablando aquí de despojarnos también. Porque tener un encuentro con Dios, tener un encuentro con el Dios de lo sobrenatural, requiere que nosotros estemos dispuestos a dejar lo que Él nos pida. Imagínate si Moisés le hubiera dicho, ¿sabes qué, Dios? Pues es que la arena está muy caliente, mejor
ahí luego que te aparezcas, pero en la sombrita, entonces sí, platicamos. No hubiera pasado nada de lo que pasó con él. Pero estamos viendo cómo aquí Dios le pide a Moisés que haga algo para que pueda encontrarse con él, y Moisés lo hace. Y sabes que a veces nosotros estamos así, hemos visto algo sobrenatural que ha llamado nuestra atención, o la vida de alguien que vive en lo sobrenatural nos ha impactado y nosotros tenemos ganas de vivir en lo mismo, pero nos acercamos a Dios, y cuando comenzamos a acercarnos, Dios nos pide algo y nosotros no estamos dispuestos a quitarnos lo que Dios nos pide. Dios te dice, bueno, ok, ven, te voy a contar el propósito para tu vida y te voy a decir cómo lo vas a alcanzar, pero antes, perdona a aquel que te ofendió. Antes ve y dale a aquel que tiene necesidad. Antes cambia tu carácter. Antes cambia tu cara. Cambia tu manera de hablarle a las personas. Y decimos, híjole, es que sí tengo ganas de ver cómo sucede lo sobrenatural de Dios en mi vida, pero es que yo siempre he sido así. Es que ¿cómo le voy a hacer si pues yo desde chiquito pues siempre he sido así, medio enojón y mal encarado, y no es que no los quiera, nada más que pues hablo fuerte? ¿Cómo vamos a vivir lo sobrenatural de Dios si no estamos dispuestos a que primeramente lo sobrenatural suceda en nosotros? Porque eso que tú crees que es imposible dejar, eso que tú crees que es imposible cambiar, es el primer paso para que lo sobrenatural de Dios suceda primeramente en tu vida. Tenemos que tener nosotros la convicción de que Dios nos quiere llevar mucho más allá de lo que nosotros imaginamos, pero antes tenemos que estar convencidos en que Dios quiere actuar en nosotros primeramente mucho más allá de lo que hemos permitido todo este tiempo. Porque quizás si nos hemos conformado con cómo estamos, y si decimos, pues bueno, quizá en mi vida no suceden cosas sobrenaturales y súper impactantes, pero así como estoy bien. Yo te aseguro que el deseo del corazón de Dios para tu vida no es ese. Y que si Dios ha permitido que tú puedas ver su poder obrando en tu vida, aún hay mucho más allá. Mucho más. No solamente para ti, como veíamos al principio, sino para que lo que Dios te dé y lo que Dios derrame sobre ti se desborde, empape a otros que tienes ahí cerca. Tal vez nos volvemos insensibles a la presencia de Dios, porque a lo mejor está el tiempo de la alabanza, la adoración, y lo único en lo que estamos pensando es ¿a qué hora se va a acabar? Porque a lo mejor los tiempos que tú dedicabas para oración, para leer la palabra, para preguntarle a Dios qué es lo que quiere contigo y lo que quiere para ti, los has cambiado quizá por tiempos de televisión, series, internet y tantas cosas que distraen hoy en día. Te repito, lo sobrenatural no va a venir sobre tu vida si antes no vivimos un encuentro constante con el Dios de lo sobrenatural. La vida de Moisés, al igual que la vida de Jesús, nos muestran cómo siempre antes de que sucediera algo impactante a través de su vida, su mirada estaba puesta en Dios. Porque podemos ver cómo antes de hacer las cosas alzaban sus ojos a Dios, o clamaban al Señor, o le preguntaban a Dios cómo hacer las cosas. Y eso me habla cómo hubo un primer encuentro que impactó sus vidas y que se volvió en un encuentro constante para ellos, para todo lo que ellos hacían, para todo lo que Dios hacía a través de su vida. No encuentro yo una ocasión en la que Moisés agarrara y dijera, bueno, hoy quiero que caiga pan del cielo, así que
pan del cielo, por favor, y que caiga, sino que siempre era Dios el que le daba la dirección. No va a suceder lo sobrenatural en nuestra vida si nosotros no estamos buscando la dirección del autor de lo sobrenatural, porque no nos pertenece a nosotros. Tal vez te falte esa intimidad con Dios. Tal vez haga falta dedicar más tiempos, estar a solas con Él. Y si recordamos lo de el versículo de la vasija de aceite, nosotros podemos entender que mientras nosotros estemos dando a los demás de lo que Dios nos da, la bendición no deja de fluir a través de nuestra vida. Si eres alguien que siembra en los demás, Dios no va a dejar de hacer fluir en ti la bendición. Si eres alguien que abraza siempre a los demás, si eres alguien que da amor a los demás, Dios nunca va a dejar de hacer descender ese amor sobre tu vida. Si eres alguien que en todo momento está dispuesto a ser misericordioso con los demás y dar perdón, Dios nunca deja de hacer fluir el perdón y la misericordia para ti. Pero cuando dejamos nosotros de hacerlo, cuando dejamos de llenar otras vasijas, dice la palabra que entonces el aceite se detiene. Te decía al principio, todo tiene un propósito. Y Dios no te va a llevar a vivir a lo sobrenatural solamente para que tú seas conocido, para que tengas un nombre, para que la gente hable de ti. El propósito verdadero es que tu vida sea una vida de bendición para otros. Que a través de ti Dios esté alcanzando a otros, que a través de ti mucha gente que tiene necesidad esté siendo atraída a los pies de Dios. De otra manera, lo demás sería vanidad. La vida de Moisés sirvió para que el pueblo, un pueblo completo, fuera liberado de la esclavitud. La vida de Jesús, ni qué decirlo. Al día de hoy, casi 2000 años después de su muerte y resurrección, lo que Él hizo sigue impactando vidas, sigue atrayendo vidas a los pies de Dios. Y nuestra vida, ¿para cuántos está siendo útil para poder acercarlos a Dios? Está muy padre vivir en lo sobrenatural de Dios y disfrutarlo, eso no es malo. Pero tienes que recordar que el propósito más grande es que a través de vivir de esa manera, muchos más sean atraídos al mismo lugar. Las grandes señales, los prodigios, suceden en mi vida cuando yo me convierto en un ejemplo de lo sobrenatural para otros, cuando actúo fuera de lo normal, en cosas sencillas, porque lo sobrenatural comienza en cosas sencillas. En esa propina generosa que le dejaste a aquel mesero que en el criterio de la gente no se lo merecía. Aquella persona a la que tú ayudaste con algo más que una moneda, que es lo normal. Aquella persona a la que tú perdonaste aun cuando lo que te hizo es imperdonable. Cuando tú empiezas a actuar de esa manera, las cosas sobrenaturales empiezan a suceder en tu vida. Cuando eres ejemplo. Puede que la incredulidad esté deteniendo también que lo sobrenatural suceda en tu vida. Porque a lo mejor Dios ya te dijo, ya tuviste ese encuentro con Dios y Dios ya te dijo lo que quiere hacer con tu vida. Dios ya te dijo a dónde te quiere llevar.
Dios ya te dijo la sanidad que te quiere entregar, pero tú piensas y dices, híjole, es que sí suena muy bien, pero es que el problema que me detectaron es algo muy complicado. Híjole, es que sí quisiera llegar hasta allá donde tú dices, Dios, pero pues la verdad es que yo con esta área de mi carácter no puedo. Y es que yo no puedo perdonar a esa persona porque pues lo que me hizo no, o sea, si lo perdono lo va a volver a hacer, entonces ¿para qué? Y empieza el razonamiento, y empieza la incredulidad, y empieza la lógica, y detenemos completamente lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dice en 1 Corintios 2:9, y si me acompaña todo el grupo de alabanza, por favor. Dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Te lo voy a leer otra vez, que a lo mejor no escuchaste. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Cuántos le aman aquí? Ahí está claro. ¿Hay incredulidad? ¿Te falta fe? Yo creo que después de leer esto no hay lugar para eso, porque dice que nadie ha visto, nadie ha escuchado y nadie puede comprender lo que Dios ha preparado para ti, lo que Dios ha preparado para tu vida. ¿Crees lo que la palabra de Dios dice? ¿Crees que Dios quiere hacer algo impactante y sobrenatural primeramente en tu vida? No dejes que la razón, no dejes que la lógica, no dejes que el no desprenderte de algo te robe eso. Te invito a que te pongas de pie ahí en tu lugar. Yo creo que en este año como iglesia hemos podido ver cómo Dios ha actuado de manera sobrenatural para este lugar, porque hemos visto cómo Dios ha levantado una iglesia firme, una iglesia unida, cuando quizá en el principio eso no parecía posible. ¿Qué hay por delante para nosotros? Dice que la mujer, cuando empezaron a llenar las vasijas de aceite, antes de hacer eso, se encerró, porque el profeta le dijo, ve y enciérrate y empiecen a llenarlas. Nosotros necesitamos ese encuentro personal, íntimo con Dios. Necesitamos buscarle en lo íntimo, en lo oculto, en lo secreto. Necesitamos ponernos a cuentas con Él de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en nuestra vida, de lo que Él nos haya pedido y que a lo mejor en su momento no estuvimos dispuestos a entregar. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí en tu lugar y que empieces a buscarle con todo tu corazón. Que realmente si ha faltado ese encuentro con el Dios de lo sobrenatural, que en este tiempo tú lo busques, que dispongas tu corazón para que así suceda. Pídele que se revele a ti, que te muestre primeramente, que se muestre a ti primeramente como ese Padre amoroso, como tu creador, como tu proveedor, como el Dios sobrenatural que quiere usarte a ti para su gloria, para su honra. Que la dirección, que la promesa, que el propósito que Dios tiene para tu vida sean revelados en este momento. Empieza a buscarle mientras le adoramos.
Espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Es tu presencia en este lugar, Señor, Tu espíritu llamándonos, atrayéndonos a ti, Señor, a ese encuentro sobrenatural. Ese encuentro sobrenatural, Señor. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Llenas con el poder de tu amor nuestro ser, tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas con el poder de tu amor nuestro ser, tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas con el poder de tu amor nuestro ser, tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas con el poder de tu amor nuestro ser, tu Es tu presencia en este lugar, Señor. Es tu presencia que nos llena, Señor, que nos impacta, que nos lleva, Señor, a ese encuentro contigo, Señor, a estar cara a cara contigo, Padre, en tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, en este tiempo nos despojamos de todo aquello, Señor, que tú nos estés pidiendo, Padre, de todo aquello que tú nos hayas hablado ya, Señor, y que quizá no hemos podido dejar, Señor. En el nombre de Jesús no queremos que nada nos impida ese encuentro contigo, Señor. No queremos que nada nos impida, Señor, esa experiencia sobrenatural contigo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Llénanos, Padre. Venimos aquí por ti, Señor. Hemos venido aquí a encontrarnos contigo, Señor. Y que suceda, Padre, lo que es tu voluntad en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos más de ti, Señor. más de tu presencia, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Espíritu, queremos más de tu presencia, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Tu voluntad sucediendo en nuestra vida, Señor. No lo que nuestro entendimiento nos dice, Señor. No lo que nuestras costumbres digan, Padre. No lo que nuestra manera de pensar, Padre, diga que puedes hacer o cómo lo puedes hacer, Señor.
sino tu Espíritu moviéndose en nuestra vida, Señor. Tu voluntad sucediendo en nosotros, Padre. Porque hemos entendido, Señor, y hemos aprendido que ese encuentro contigo es constante, Señor. Que cada vez que tú nos llamas, Señor, a lo sobrenatural, tenemos que voltear nuestros ojos a ti, Señor, y escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy tú rompes, Señor, con toda dureza en el corazón, con toda incredulidad, con toda manera de ser, Señor, que impide que tu poder fluya a través de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, porque sabemos que no hay nada imposible para ti, Señor. Que no hay nada imposible para ti, Padre, y que lo que tú estarás haciendo en nuestra vida es algo mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar, aún de lo que hemos pedido, Señor. En el nombre de Jesús. Iglesia, yo declaro que en este día tus ojos espirituales son abiertos y que tú puedes ver lo que Dios quiere que tú veas, que tus oídos espirituales se abren para que puedas escuchar y entender lo que Dios dice que sucederá en tu vida, lo que Él quiere hacer contigo y el propósito por el cual te ha traído a sus pies, y que tu entendimiento es transformado por su presencia para que tú puedas entender la magnitud de lo que Dios quiere hacer contigo y hacer a un lado todo aquello que te detenga para poder caminar en su propósito, en el propósito que Dios tiene para tu vida y el propósito que Dios tiene para la vida de otros a través de lo que hará contigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu, queremos más de tu presencia, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Decláralo con fe. Espíritu, queremos más de tu presencia, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Declaramos una iglesia lista para ver tu poder, Señor, actuar en nosotros. Una iglesia, Señor, que está lista para ver y vivir lo sobrenatural, Señor, que tú quieres mostrarnos, Padre, porque sabemos que a través de eso estaremos mostrando al mundo lo real que eres tú, Dios. Te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en este momento, Señor, y las cosas inimaginables que estaremos viendo, Señor, en estos tiempos próximos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti el honor y toda la gloria, Señor. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hemos sido bendecidos y ahora, antes de que nos retiremos, vamos a pedirle a todas las mamás, si pasan aquí al frente, por favor. Todas las mamás.